Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en el espacio público de los políticos, los candidatos a la Cámara de Representantes por el departamento del Quindío en estas elecciones para el Congreso de Colombia. Y esta vez hemos invitado al doctor Javier Ramírez Mejía porque es 25 de enero, la conmemoración del terremoto que sucedió el 25 de enero de 1999 aquí en el Quindío y en el eje cafetero. Y vamos a hablar con él, ¿por qué? Porque él es actualmente candidato a la Cámara de Representantes, pero además fue un protagonista de primera línea en el caso de la reconstrucción, por supuesto, del terremoto y de la reconstrucción del eje cafetero. Doctor Javier Ramírez Mejía, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Muy bien, Miguel Ángel, muy contento aquí por la invitación, que hablemos de toda la historia, de lo que ocurrió el 25 de enero y el proceso que se dio en el Congreso de la República. Estamos en este momento en el Parque Uribe, Rafael Uribe Uribe de Armenia, un parque emblemático de la ciudad y una zona que fue destruida, prácticamente borrada por el terremoto del 25 de enero. Usted apenas se enteró de la tragedia, doctor Javier Ramírez Mejía, después de saludar a su familia, de mirar que todos estuvieran bien. ¿Cómo empezó su trabajo para mirar cómo iba a ser la reconstrucción? ¿Cómo nos íbamos a parar de este golpe que la naturaleza nos había dado? Ese 25 de enero, siendo la 1:19 de la tarde, generalmente yo asistía siempre a Bogotá y me reunía con el equipo de trabajo para analizar toda la agenda legislativa que se iba a presentar en la semana. Se da ese hecho doloroso cuando recibo una llamada de la familia y me decía Patricia: Dios mío, Dios mío, Dios mío, y se cortó la comunicación. Posteriormente, la comunicación es completamente perdida. Solamente vimos que a la hora y media, en las imágenes en televisión, unas imágenes dantescas pero fijas de lo que había ocurrido. Obviamente la angustia y el desespero era mucho. Por eso, yo digo que por fortuna estaba yo en la ciudad de Bogotá, porque en medio de ese caos y lo que estaba viviendo aquí en la zona, con el equipo de trabajo que decía que tenía dos personas muy brillantes en la unidad legislativa, inmediatamente pensamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional en un momento crítico de las finanzas del país? Recuerde que en ese momento el gobierno nacional no tenía los recursos ni siquiera para atender las obligaciones en el parte social e infraestructura en el país. Había un gran déficit fiscal y había una recesión económica mundial. La economía en Colombia venía creciendo negativamente, crecía con el -5%. Por lo tanto, entonces, las propuestas que nosotros le planteamos al gobierno nacional, 16 de ellas, que las entregué a las 9 de la mañana del 26 de enero al presidente Pastrana y al ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Al otro día del terremoto. Al otro día. Dentro de esas 16 propuestas estaba incluida una de aumentar el 1 por mil de las transacciones financieras. Las transacciones financieras, ese impuesto nació para salvar el sector financiero de este país. Los bancos de este país. El gran capital de este país. Pero usted no tuvo que ver nada con eso. Absolutamente, absolutamente, eso ya venía, ¿cierto? Ya venía aprobado en el Congreso de la República. Usted propuso el 1 por mil para salvar la gente de la reconstrucción. Para salvar, no solo salvar, sino para atender toda la tragedia. Y obviamente esa misma semana propuse una reunión con los quindianos más prestantes y con el ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, y el director de planeación, Jaime Ruiz. Lo hicimos en el Hotel Tequendama, donde estuvieron entre otros Hugo Palacio Mejía, Diego Moreno Jaramillo, Hernando Gómez Buendía, César Hoyos Salazar, Eduardo Jaramillo, consejeros de Estado en ese momento. Y nos planteaba el ministro y nos decía a nuestros grandes quindianos en ese entonces del nivel nacional: señores, si esa propuesta que está planteando el senador Javier Ramírez de aumentar ese 1% a las transacciones financieras, el gobierno nacional no tiene recursos para poder atender la tragedia del eje cafetero. O sea, ¿era el 1 por mil o no se podía hacer la reconstrucción? No tenía cómo atenderlo. Y eso fue entonces acogido por el gobierno nacional y aprobado en la ley Quimbaya por unanimidad en el Congreso de la República. Con ese 1 por mil el gobierno nacional recaudó 1.6 billones de pesos, que fue lo que el costo total de la reconstrucción en el eje cafetero. 1.6 billones, con B larga, como se dice, billones.
Eso fue el costo total de la reconstrucción. Y mire, en la historia quedará lo siguiente, con el doctor Aurelio Iragorra Ormaza, senador, quien había sido realmente el que sacó adelante también la ley Páez cuando la avalancha del río Páez en el Cauca. Me arrimé esa misma semana del terremoto, el 28 de enero de 1999, le dije, doctor Iragorri, yo quiero adelantar una ley para cómo beneficiar, no solo en el tema de la reconstrucción como tal, sino en la parte del tejido social. Y me preguntó, Javier, ¿y qué nombre le colocamos? Y yo le dije, pues, doctor Iragorri, ustedes allá le pusieron ley Páez porque tienen los indios países, nosotros tenemos los indios quimbayas, y por lo tanto me dijo, queda listo, Javier. Así nació la ley Quimbaya. Doctor Javier, a ver, recordémosle un poco a la gente con ese 1.600.000 millones de pesos, ¿qué fue lo que se hizo? Mire, la figura del Fondo de la Reconstrucción nace precisamente para corregir los errores que habían pasado del manejo inadecuado, ineficiente y a la vez poco transparente de la misma avalancha del río Páez y lo que había ocurrido con el nevado de Armero. Por eso nace el Fondo de la Reconstrucción y en qué condiciones. Y la auditoría, la fiscalía que había los recursos era total. Y lo más importante, que no permitía el gobierno nacional y la banca multinacional que fuera tocado los dineros por ningún político. Ni alcaldes, ni gobernadores, ni presidente. Ni consejos, ni diputados. Todo lo hicieron las ONGs, ¿no? Todo lo hicieron. O sea, las organizaciones no gubernamentales de este país. Y con una fiscalización distinta inclusive de los mismos organismos de control. Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, nació otra entidad, aparte independiente de control. Es decir, los dineros se manejaron transparentemente. Bueno, pero le repito la pregunta, ¿qué se invirtió, qué se hizo con ese 1.6 billones de pesos? Es decir, 1.600.000 millones de pesos. Los 5 años de vida útil que tuvo el Fondo de Reconstrucción, se hicieron 12.000 viviendas nuevas en el Quindío, se construyeron. En el Eje Cafetero, 18.000 en total. Se entregaron a más de 75.000 familias un subsidio de vivienda para reparar la vivienda. Se construyeron más de 600 escuelas y colegios. Todos los bienes públicos también que se habían derrumbado se levantaron. Y se invirtió un gran dinero también se invirtió en la reconstrucción del tejido social, ¿no? Claro que sí, pero quedó ese gran vacío, porque en la ley Quimbaya también quedó establecido lo que hoy conocemos como el cese, ¿cierto? Eso fue un beneficio. La Zona Económica Especial. Y claro, fue un beneficio donde se quería que se vendiera el Quindío para aprovechar esas condiciones, esos beneficios tributarios. Recuerde que en la ley Quimbaya quedó que el 90% en los 5 años que tenía de vida útil el Fondo de la Reconstrucción, cualquier inversionista que quisiera venir a la región tendría esos beneficios. Lastimosamente, por el mismo caos del terremoto y todo el mundo preocupado y que atendiendo toda la reconstrucción, pues no hubo ni de parte del sector público ni tampoco del sector privado toda una unidad para vender el departamento nacional internacionalmente y aprovechar para que llegara el inversionista. Eso fue lo que pasó. Pero indudablemente, mire, Miguel Ángel, ese 1.6 billones de pesos fue con total transparencia y fue directamente la gente, las familias que en medio del dolor y la tragedia encontraron un alivio, un apoyo del gobierno nacional, pero con una herramienta y instrumento que le entregó el Congreso de la República al Ejecutivo para poder realizar todo lo que se hizo. Y fue gracias a una propuesta humilde y modestamente se lo digo, de este servidor Javier Ramírez Mejía como senador de la República. Esa es mi gran satisfacción, haber aportado en un momento de la historia, en el momento más doloroso de la vida de nosotros y del Eje Cafetero, con el terremoto. Es decir, mucha gente dice que Javier Ramírez Mejía es fue el senador de la reconstrucción del Eje Cafetero. ¿Usted se siente así? Sí. Tengo que decirlo. Igual también tengo que anotar, con el doctor César Augusto Mejía Herrera trabajamos conjuntamente cuando el subsidio para las familias era de 5.900.000 pesos.
y logramos con César Augusto que se aumentara a 9.900.000 pesos. Imagínense, a precios del año 99, 4 millones de pesos más. eran 9.900.000 Sí. en total, Sí. de total, para comprar los terrenos y hacer la vivienda. Y así se hicieron. Mire, eso es algo que realmente es modelo no solo a nivel del campo nacional, sino a nivel internacional. Siempre que ocurre una tragedia afuera, lo primero que dicen, haga lo que hizo Colombia en el eje cafetero, en términos de transparencia, eficiencia y manejo de los recursos públicos. Pues evidentemente hoy es 25 de enero y la ciudad de Armenia se ha reconstruido, el eje cafetero se reconstruyó y se hizo gracias a esos dineros que llegaron a la región por la propuesta que hizo el senador para entonces Javier Ramírez Mejía. Pero hoy quiero preguntarle al doctor Javier Ramírez Mejía, ¿no siente que hoy, después de 23 años del terremoto, no siente que hay un terremoto social, que hay mucho desempleo, hambre, desasosiego en la ciudad? Como representante a la Cámara, si llega a ser elegido, ¿qué va a hacer usted con relación a este problema? Así como logré con una propuesta reconstruir físicamente todo el territorio del eje cafetero, así hoy tengo el gran compromiso con mi región en ese terremoto social, como usted bien lo anota, el tema del desempleo, el tema del hambre, el tema de la inseguridad. La corrupción, por ejemplo. Y la corrupción, eso es vital, eso lo iba a notar. Nosotros como tal, desde el Congreso de la República se pueden ir generando instrumentos, herramientas para entregarle al Ejecutivo y solucionar todos esos temas tan delicados que vivimos en la región. El tema del desempleo, si bien el Quindío hoy está en el 9º lugar en las últimas cifras, pero no es porque haya disminuido, sino porque otros departamentos han aumentado la situación crítica del tema del desempleo. Doctor Javier Ramírez, de manera pues que reconstrucción esta vez por el terremoto social que hay en Armenia y en el Quindío. Eso es indudable. Y ahí voy a estar enfocado completamente, buscando en términos, por ejemplo, del desempleo, la única forma de usted enfrentar el tema del desempleo es con una palabra: inversión. Inversión desde el sector público, inversión desde el sector privado, y buscar que un departamento sea mucho más que competitivo y un mejoramiento en la calidad de vida, mejoramiento en términos de infraestructura vial, de unir, por ejemplo, la infraestructura de la zona de la cordillera totalmente los municipios por vías secundarias y terciarias. Lo del campo de las vías terciarias hay que mejorarlas. El tema de la infraestructura aeroportuaria, necesitamos nosotros tener un aeropuerto donde ampliemos la pista, pero para que sea un aeropuerto internacional de carga. Necesitamos darle mucho más vida a la zona franca, que viene haciendo un buen trabajo las directivas, para que podamos nosotros tener el famoso tren de Occidente, y unir a la Tebaida con Buenaventura. La doble calzada, pero que lo hagamos, no más cuentos, el tema de la doble calzada Calarcá-La Paila, para unir ese corredor vial. Y el terremoto de la corrupción, ¿cómo lo va a enfrentar? Mire, la corrupción tiene dos cosas. Una es el tema de la apropiación directa, física de un bien. La otra es que la corrupción también es ineficiencia. La corrupción es el despilfarro administrativo. Y ahí es donde yo también planteo como papel de un congresista, es la de control político que tiene que hacerlo no solo a nivel del gobierno nacional, sino a nivel territorial, a nivel de la gobernación y a nivel de los municipios. Estar ahí un representante de la mano con la gente, con la voz que no tienen voz. Yo espero ser ese vocero de la gente, de la sociedad civil, inclusive del sector económico y también de la academia, para poder trabajar conjuntamente y romper de una vez por todas esa situación de corrupción. A mí no me va a dar temor denunciarlo, obviamente con todos los elementos, con todos los argumentos, con todas las pruebas, ante los organismos de control, para que haga la investigación pertinente. Finalmente, doctor Javier Ramírez Mejía, le entrego esta cámara para que usted, como candidato a la Cámara de Representantes, invite a la gente a que lo acompañen en estas elecciones. Mire, llevo 34 años de ejercicio público, ejercicio político. Yo soy un político de vocación. Siempre
desde un principio que he estado en este ejercicio, es en la defensa del interés público, en la defensa del interés general, en defensa de los dineros públicos, buscando que las administraciones sean mucho más eficientes, mucho más transparentes, se utilicen de forma óptima, racional los recursos. Con esa línea de conducta la gente me ha conocido. La política no es más que de afecto, la política no es más que de encuentros. Y eso es lo que yo he podido construir en estos 34 años de vida política. Amigos. Y hoy espero que esos amigos también confíen en la propuesta, confíen en un trabajo que ha hecho Javier Ramírez durante todos estos años, porque estoy seguro que no los voy a defraudar votando por Javier Ramírez. En equipo que tengo hoy con el senador Juan Felipe Lemos, U9, Senado, y Javier Ramírez Mejía, U103, tengan ustedes la plena seguridad, amigos quindianos, que voy a trabajar por este departamento como lo he hecho hasta ahora. Necesito su voto, necesito llegar al Congreso de la República para ser el vocero de todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Le decimos al doctor Javier Ramírez Mejía, candidato a la Cámara de Representantes por el partido de la U. Y a ustedes mil y mil gracias por estar acompañándonos siempre en estas entrevistas con los candidatos al Congreso de la República.